La clase pasada, recuerdan ustedes, habíamos ingresado a estudiar lo que era la obligación, ¿no? La obligación que no viene a ser, sino hemos dicho, una relación jurídica que nace o ¿no? se origina a raíz de un contrato o de la ley, pero siempre una obligación hemos dicho que tienen que haber dos partes, dos sujetos, ¿no? Un acreedor, que es el sujeto activo de la obligación, que es el que tiene derecho a exigir, a constreñir al deudor a que ejecute lo que ha prometido a su favor. Y el deudor, que es la persona, digamos, que se denomina sujeto pasivo de la obligación porque en él recae el deber, ¿no? ¿De qué? De satisfacer al acreedor haciendo, no haciendo o dando lo que ha prometido. Bien. Nos quedamos, creo que sería, ¿en qué parte? El objeto de la obligación. A ver, uno solo porque una obligación no escucha. A ver. El objeto de la obligación. El objeto de la obligación. Empezamos, ¿no? Sí, sí. O sea que ya habíamos hecho la estructura de la obligación. Dijimos que la obligación se construye en base a elementos, de tal manera que estos deben ser, así como los pilares de una casa, sólidos, para que la obligación no se derrumbe, nadie la objete, nadie la impugne diciendo que es nula o que es anulable. Entonces tiene que contener elementos esenciales, elementos intrínsecos sin los cuales la obligación no tambalearía. Esos elementos, ¿cuáles son? Hemos dicho los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Los sujetos eran las personas que intervenían en una obligación, ¿no? Luego hemos hablado del objeto, que es lo que se persigue, lo que es la prestación, la actitud, la conducta, el comportamiento, ese actuar del deudor frente al acreedor, ¿no? Y luego hablamos del vínculo jurídico. El vínculo jurídico no venía a ser sino ese ligamen, ese nexo, ese lazo del cual nace la obligación. Y ese vínculo jurídico decíamos que podía estar constituido o por el contrato o por la ley. Muy bien. Ahora, hablando de los sujetos, también vimos que los sujetos de la obligación ya fueron conocidos, y ustedes ahí en su lectura se habrán dado cuenta, por los romanos, ¿no? Ellos hablaron del sujeto activo, del acreedor, sujeto creditori, ¿no? Reus credendi, ¿verdad? También le denominaron el accipiente, es el que tiene derecho a acceder. En cambio el deudor, el reus debendi, el debitori, ¿no? El solvens, porque es el que tenía que solventar, que pagar, que hacer a favor del acreedor. Bien, y luego vimos que estos sujetos de la obligación, cuando hemos estudiado ya en sí los sujetos, no pueden ser por cualquier persona. En primer lugar, tienen que tener capacidad, que es un requisito y es una característica de los sujetos que intervienen en una obligación. La capacidad que hemos dicho que es esa aptitud legal que tiene toda persona para poder, ¿no? Obligarse. Incluso, a fin de determinar la clase de capacidad que tiene, hemos dicho que, de modo general, haciendo un repaso de lo que hemos estudiado en personas, que la capacidad puede ser de goce o de ejercicio, ¿no? La capacidad de goce, hemos dicho, es la de disfrute, la que tenemos todos los seres humanos, sea cual fuere nuestra condición, nuestra raza, nuestro color, nuestro género, ¿no? De poder, por ejemplo, tener derecho a la vida, a la libertad, a la información, a la integridad física, al honor, la dignidad. Todos esos, ¿no? Atributos pertenecen a la capacidad de goce. En cambio, la capacidad de ejercicio es la capacidad que tiene una persona para poder accionar desde el punto de vista legal. La capacidad de ejercicio, decíamos, puede ser o absoluta o relativa. Tendrán capacidad absoluta las personas mayores de 18 años, pero ojo, siempre que estén en el pleno goce de sus facultades mentales, ¿no? Pero además, por excepción hemos dicho, pueden también tener capacidad absoluta, ¿quiénes? Los menores de 16 a 18 años, siempre que estén casados, pero con autorización de sus padres. Luego hemos dicho, los menores de 16 a 18 años, que tengan un oficio, una profesión, y también que tengan la autorización de sus padres. De tal manera que esta capacidad que la adquieren ya no la pierden por nada. Y decíamos que inclusive el legislador ha ido algo más allá, ¿no? De acuerdo a este último párrafo del artículo 46. Dice que excepcionalmente
¿no? Un menor de 14 años solo, ¿no? O sea, la menor de 14 años solo tiene plena capacidad, ella a pesar de que tiene 14 años, solo para esto. ¿Cuál es esto? Lo que tiene derecho a reconocer a su hijo, a reclamar alimentos, a reclamar su filiación. En su caso, ella solita puede firmar. Tú no le puedes objetar, ¿no? Pero solo para eso. Y también el menor de 14 años, el muchachito, el niño, prácticamente es un niño, no puede ser papá a los 14, imagínense, pero bueno, será. Puede también reconocer a su hijo. Solo para esos casos, pero no tiene más capacidad. Y luego hemos hablado de la capacidad relativa, ¿no? Que la tienen las personas de modo general de 16 a 18 años que no están incluidos dentro de los que están casados ni nada, ¿no? Un chiquillo de 16 años que termina su secundaria tiene simplemente capacidad relativa. ¿Quiénes más hemos dicho? Los toxicómanos, ¿no? Los ebrios habituales, esos que tienen que vivir con su botellita todos los días. Y el ebrio habitual, ojo, no es aquel que se da pues una mona, como se dice vulgarmente, de esos que ya no saben ni cómo se llama, no. El ebrio habitual es aquel que todos los días tiene religiosamente que tomar, si no, no es él. No, dice, si yo no tomo, todos los días me tomo mi chelita, una nomás. Ah, ya te habitual, es tu droguita. Una copita de pisco nomás. Ay, ya, todos los días prefiero uno que se da una bomba, pues, a la muerte de un obispo, que aquel que todos los días, ¿se dan cuenta? Ese es el ebrio habitual. Y a eso es lo que no hay que llegar, ¿no? De que no funciono, no soy yo, si no estoy, ¿no? Bien entonado que sea con media copita. No. Porque ya ese es el ebrio habitual. Ahora, y peor aún, pues hay unos que también llegan a la etapa del chancho, ¿no? El ebrio habitual, ese que tú lo encuentras, se echa donde sea, no tienen que cargarlo, venga señora a llevar su bulto. Ah, pobre, es indignante, pero será, ¿no? Claro, dice, el ebrio pasa por varias etapas, ¿no? Primero dice la etapa del mono. Señor, muy atento, mi mismo disqueta, ¿sí? Luego la segunda etapa. La etapa del perro, empieza a llorar, a acordarse. Y luego la etapa, se sulfura también ahí. Y luego la etapa del chancho no sabe nada, se echa y nada y lo mueve. Y hay que evitar eso, pues, por dignidad, por respeto a uno mismo, ¿no es cierto? Así es. Bueno, de paso digo eso, nada más. Pero estamos viendo ese ebrio habitual, por ejemplo, ¿no? Que incluso por esa adicción que tiene, no tiene a veces plena claridad de lo que hace, es que, aunque sea mayor de 18 años, aunque sea una persona razonable, se le limita, se le puede solicitar que lo declaren interdicto, ¿no? Lo mismo los toxicómanos, ¿no? Los quebrados, o sea, esas personas que hacen malos negocios en todo, ¿no? Los dilapidadores, esos que gastan, hoy están incluidos ahí los ludópatas, pues, ¿no? Que se juegan hasta la camisa, la mujer que se juega hasta la canasta de comida, ¿no? ¿No han visto ustedes hoy con tanto casino? Casino es decir, su verdadero nombre es tragamoneda, y de verdad se tragan las monedas, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa? Esa gente, el vicio es tal también que domina, ¿no han visto? Y miren, la mayor parte de gente es gente mayor, madura, unos viejitos, todo lengue, ¿no han visto cómo salen hasta de madrugada? ¿Qué tal si los jóvenes, claro, no juegan casi porque no hay, ¿no? Así es. Si siendo viejo uno se envicia, ¿verdad? Así es. Entonces, esas personas tienen solo capacidad relativa, ¿no? Lo cual no supone que no puedan de repente comprar, vender, por ahí algo. Pero, para ciertos casos, como estas personas por el vicio son capaces de llegar a extremos, es que se le limita su capacidad. Se los declara interdictos y se le nombra un curador que lo represente. De modo tal que si estas personas, ¿no?, que ya están, digamos, bajo la curatela de alguien, celebran un acto jurídico, ese acto jurídico deviene anulable. O sea, no es nulo absoluto, porque el mayor de 18 años del señor es razonable, todo lo que sea, pero tiene esos, ¿no?, esos altibajos, esas cuestiones que hacen cuestionable a veces lo que realiza,
Entonces, la nulidad es relativa, ¿no? Bien. Luego, otra característica que hemos dicho que encontramos en los sujetos de la obligación es que puede darse en ellos la singularidad o la pluralidad de sujetos. La singularidad, ¿cuándo se da? Cuando en la obligación solo intervienen dos sujetos, un solo acreedor, un solo deudor. La pluralidad, ¿cuándo se da? Cuando en la obligación aparecen más de dos sujetos, o más de varios acreedores o varios deudores. De manera que, por su pluralidad, ¿no?, las obligaciones pueden resultar plurales activas, ¿se acuerdan? Varios acreedores, un deudor, plural pasiva, varios deudores, un acreedor, o plural mixta o plena, cuando hay varios acreedores frente a varios deudores. Ok. Y luego hemos hablado también la naturaleza jurídica de las personas que intervienen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en una obligación pueden intervenir personas naturales, que son individuos, ¿no?, personalmente considerados, o pueden intervenir personas jurídicas, que son agrupaciones, conjuntos de individuos, que se unen, unos con fines de lucro, otros sin fines de lucro. Pero también, para poder determinar estos sujetos, hemos hecho una especie de corolario, haciendo una especie de repaso así muy ligero, ¿no?, de cómo las personas jurídicas pueden ser unas de derecho público, recuerdan, y otras de derecho privado. Las personas de derecho público, hemos dicho, pueden ser de derecho público externo o de derecho público interno. Las personas de derecho público externo, a su vez hemos dicho, unas pueden tener base territorial como son los estados, que pueden obligarse, pueden celebrar convenios, tratados, comprar, vender, ¿no?, a través de los funcionarios autorizados para ello, porque si no el acto es nulo. Y las personas jurídicas de derecho público externo sin base territorial, donde están comprendidos que los organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Africana, en fin, ¿no? Y luego vimos que las personas jurídicas de derecho público interno, entre ellas estaban las municipalidades, las regiones, los ministerios, los organismos autónomos. Bien, ahora, entre las personas jurídicas de derecho privado, ¿quiénes estaban? Había unas con fines de lucro y otras sin fines de lucro. Con fines de lucro, ¿quiénes son? Las sociedades anónimas, las sociedades comerciales, en fin. Ahora, sin fines de lucro, las asociaciones, ¿no?, las fundaciones, los comités, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestra universidad es una asociación civil. ¿Qué es una asociación civil? ¿No? Otra, hay fundación, no, sin fines de lucro. Bueno, no dejamos eso. Hay fundaciones, por ejemplo, la Fundación Canevaro. La señora Canevaro tuvo muchísimo dinero. ¿Y qué hizo? Su dinero lo dejó determinado ahí para formar una fundación, a fin de que hubieran personas que administraran ese dinero y lo aplicaran para crear, por ejemplo, asilos, orfanatos, ¿no?, a fin de ayudar a las personas, digamos, económicamente deprimidas, ¿no?, aun cuando también estas fundaciones tienen que tener un registro, tienen, ¿no?, que tener también sus directivos, los cuales se hacen responsables de los actos que ellos realizan. Y luego tenemos los comités, que son también conjuntos de personas que se unen para realizar fines comunes, no son fines de, digamos, sino para el grupo, para beneficio, ¿no?, del grupo. Por ejemplo, tenemos el comité de taxistas, el comité de comerciantes, ¿no han visto que tienen mercadillos, cosas que hacen? ¿No? El comité de artesanos, también, ¿no? De tal forma que estas personas agrupadas puedan realizar fines comunes. Incluso se pueden unir, hay asociaciones, hay comités, que, por ejemplo, a veces de vivienda, ¿no?, donde todos juntos compran un terreno, se distribuyen en casas, en viviendas individuales o para, ¿no?, hacer edificios multifamiliares, porque la unión hace la fuerza, el hombre siempre ha reconocido eso. Y eso no puede dejar de reconocer el Estado. Por eso es que lo regula, lo protege, lo norma, para
evitar pues que las personas se sustraigan de sus obligaciones que tienen de acuerdo a sus estatutos, ¿no? Así es. Bien. Y luego, haciendo esto, entramos a hablar del objeto de la obligación en sí. Dijimos que el objeto de la obligación es la prestación. Miren, es como acá, miren. Hemos dicho, por ejemplo, un contrato que es generalmente lo que da origen a una obligación. ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿Hacia dónde apunta el contrato? ¿Qué nace de un contrato? Ajá. Pase, niña, pase. Ahora, la obligación, ¿a qué da lugar? ¿Cuál es el objeto de la obligación? La prestación. De la conducta, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la prestación? ¿Sobre qué recae la prestación de dar, de hacer? ¿Sobre qué recae? ¿Dar qué? Dinero, libros, son las cosas, los bienes. El objeto de la prestación es la cosa, el bien, sobre el cual recae esa actitud. ¿De acuerdo? De esta forma tenemos que entender, ¿no? Cómo nacen estas las obligaciones. Ahora, el objeto de la obligación que hemos dicho que es la prestación, esa actitud, esa conducta que el deudor debe realizar en favor, en beneficio, en utilidad, para ventaja del acreedor, puede estar constituida, ¿por qué? Hemos dicho, por un dar o dare, como llamaban los romanos, por un hacer, o, ¿no? O hacer, como quieran poner aquí, hacer o hacer, y por un non facere, o no hacer, ¿no? No hacer. Y hemos visto que en efecto, no una obligación siempre nos obliga a dar, a entregar la propiedad, a entregar la posesión, ¿no? A devolver lo que nos han prestado, el libro, o de repente, pues, algún artefacto eléctrico que por casualidad vamos a poner, a veces hay tal grado de intimidad y de amistad entre las personas que de repente vamos a poner que vienen sus hijos, van a llegar al colegio, microondas se han malogrado, ay hermana, tú te tienes dos microondas, préstame que sea uno, ¿cierto? Pero desde ese momento, ¿qué nació? Aun cuando no haya una cuestión escrita, un contrato de préstamo, y tú, si eres una persona correcta y que obras de buena fe, ¿debes o no debes devolver a tu mamá, a tu hermana o a tu amiga eso que te prestó? Sí. Claro que sí, a no ser que te hubiera regalado, pero hay gente que quiere que se me ha regalado sin haberlo dicho, ¿no? Te obligas a devolver. Muy bien, entonces ahí estás frente a una obligación de dar, pero puede haber una obligación de hacer. Cuando tú te obligas, por ejemplo, a hacer un trabajo, un servicio o una obra. Por ejemplo, el caso de, vamos a poner Cislo, ¿no? Este famoso pintor que tenemos peruano, que creo que por ahora está en Francia, ¿no? ¿Dónde está? Sí. ¿Qué ocurre? Él diseña, realiza obras, bustos, cosas, ¿no? Incluso hace pinturas muy especiales. Él, a cambio de ello, recibe una contraprestación, un pago por eso. Entonces, ¿qué clase de obligación adquirirá si, por ejemplo, nosotros nos proponemos este año, que vamos a cumplir 50 años de existencia, medio siglo sirviendo al país, ¿no? Queremos hacer una estatua, una efigie, un busto, de repente, si no hay muchos recursos, si fuera granito, de nuestro Garcilaso de la Vega. Qué mejor que Cislo con esa creatividad, donde es capaz incluso de plasmar, aún con una pintura surrealista, ¿no? El significado de ese hombre, porque con Garcilaso de la Vega por primera vez nosotros tuvimos el sentido de patria, ¿no? Lo que era la patria. Entonces, lo hace. Él adquiere una obligación de hacer, y es una obligación fungible o infungible. Infungible, porque se entiende que si hemos recurrido a él, es dada su arte, su experiencia, su ciencia, su conocimiento, sus manos, lo maravilloso de su creatividad, de tal forma que Cislo se obliga él personalmente a hacer la obra y no puede delegar en otro, ¿cierto? Así es. Lo mismo si contratamos a un cantante famoso, no va a decir, oye, que vaya mi cuñado,
a cantar con él. No, pues yo no quiero a ese señor que redunda, sino a usted que canta, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces tenemos, hablando del objeto de la obligación, ustedes ven que está constituido por ese dar o dare, por un hacer o facer, o facere también dice, o por un no hacer. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de las características del objeto de la obligación. ¿Qué características, qué requisitos, que vienen a ser requisitos, debe reunir el objeto de la obligación? En primer lugar, debe ser, dice, determinado. Está determinado. O por lo menos ser determinable. ¿Esto qué supone? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros contraemos una obligación, ¿no?, en el contrato que celebramos tenemos que determinar, especificar, individualizar qué es lo que te voy a vender. Si yo te ofrezco vender un automóvil, ¿no?, lo primero que tú me preguntas, ¿qué marca es? ¿No? ¿De qué año es? ¿No? ¿Es full equipo o no es full equipo? ¿No? Lo revisan, lo ves, lógico, porque se entiende que siempre en el contrato se da ofertas y contraofertas. De repente yo te he pedido $5,000 y me dicen, no, 4.500, no, ya 4.600, ni para ti ni para mí, ya listo. Cuando decimos ya listo, tú estás de acuerdo en comprarlo así, yo en vendértelo, recién hay contrato, ¿no?, que es ese acuerdo voluntario, pero de carácter patrimonial. No hay que confundir el acto con el documento. Ahora, claro, como las palabras se lo lleva el viento, y si tú me dices que de aquí a un mes me vas a entregar el carro, lo mínimo que te puedo exigir es, oye, ese contrato que acabamos, ese acuerdo que acabamos de plasmar, ¿a dónde lo hacemos constar? En un instrumento, en un documento por escrito, que generalmente le llama a la gente, dice, aquí tengo el contrato, no, es la prueba del contrato, del acuerdo que hemos, ¿no es cierto?, realizado. Muy bien, entonces, de acuerdo a eso, si tú me has dicho que me vendes un automóvil, vamos a poner marca, ¿qué sería? Por ejemplo, un Ford Escort, año 1999, color azul, Nilo, ¿no?, de 4 puertas, full equipo, motor número tal, y ya te pagué los 4.500 o te he dejado $4.000, ¿con cargo a qué? El lunes que me entregas el automóvil, te doy los 500 restantes. Desde el momento que yo ya te entregué los $4.000, ¿en qué me he convertido respecto a ti? Acreedor. ¿Y tú? Deudor. Llegado el día lunes, tú, deudor, ¿a qué te obligas? A darme el automóvil. Si ya me das el automóvil y yo todavía no te he dado el saldito de los 500, ¿en qué me convierto yo? ¿Y el otro? Acreedor. ¿Se dan cuenta? La vida de relaciones, digamos, comerciales, transaccionales entre los seres humanos, negociables, siempre hay momentos en que estamos en una posesión, en una situación, o como acreedor o como deudor. La mayor parte de obligaciones son así, aunque hay unas que sí están tan bien determinadas que realmente o eres acreedor o eres deudor. Por ejemplo, en el caso del contrato mutuo, ¿no? Yo te di 5.000 y tú, mientras no me pagues hasta el último céntimo, ¿qué eres? Mi deudor. Mi deudor, así es. Entonces, decíamos, un requisito que a la vez es característica del objeto de la obligación, que el objeto debe estar determinado para poder exigir, ¿no? Porque si no está determinado, o por lo menos ser determinado, determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos debemos conocerlo por su género o por su cantidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes son jóvenes, de repente venían por ahí y, oh sorpresa, han encontrado que hay una boutique donde venden solo cosas de varones. Y como es natural, ustedes están en la edad, pues, ¿no?, en que uno quiere parecer bonito, que todo el mundo lo mire, ¿no? A todos nos pasa, y eso es normal, eso está bien.
Pero claro, si que te vuelvas un ególatra, pues tampoco, ¿no? Un tonto de esos que se ría la gente, un payaso, tampoco. Pero está bien, eso es normal. Más bien debe preocuparnos cuando un muchacho que no tiene aspiraciones, que no se fija ni en él. Algo anda mal, está enfermo. Pero la persona normal quiere, bueno, pues aparecer por lo menos limpio, guapo, en fin. Y pasas, uy, ese polo tiene que ser mío. No, así no somos cuando somos jóvenes caprichosos. Pero ¿cómo hago? Me voy con mi polo a la universidad. ¿Qué hago? Señora, ¿cuánto vale ese polo? Tanto. ¿Sabe qué? ¿Puedo separarlo? ¿Puedo? Ah, sí, desde luego. ¿Ya? Entonces, deme un valecito, ¿no? Vamos a poner, pero ya de una vez le dejo. ¿Cuánto vale vamos a poner? 120 soles, un polo, ¿ya? Sino que tiene la marca allá en Gamarra hasta 20 soles, pero bueno, la monada muy bien, ¿no? Vale, ahí le ponen, por un polo dejó 20 soles, o igual 20 soles, 120 soles. Ya, te guardas tu recibito, que es la prueba de qué? Contrato, ¿cierto? Que la señora te ha prometido. Muy bien. Saliendo de aquí de clase, corriendito te vas, ¿sí? Señora, vengo por... Ay, no está la señora. Usted es la que... Sí, yo atiendo aquí, que desea, joven, ahí. Un polo. Por su especie sabe que lo que vas a comprar es un polo y no un pantalón, ¿cierto? Polo, dice. No te va a querer dar un vestido, ¿no? Oiga, que me ha visto cara de que a mí, ¿no? Le dirías tú como muchacho, ¿verdad? ¿No? Y por su cantidad, que es uno. Allí el objeto cosa, digamos, de la obligación, no está determinado, pero es determinable en un momento dado, ¿no? Porque lo conocemos por su género, su especie, que lo que me van a dar es polo, no es libro, y que es uno. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿qué ha pasado? Llegas tú y dices, a ver, ¿cuál polo quieres? Pues, porque ahí nos decía si era polo para hombre, polo para mujer, si es amarillo, si es verde, si es marca tal o cual, ¿no? No dice la talla, nada. Es muy genérico, se dan cuenta. Pero eso no invalida la obligación es válida. ¿Por qué? Porque es el objeto posible, física y jurídicamente negociable. Muy bien, llegas, ¿sabe qué, señorita? Deme un polo azul. Vamos a ver, ya, pero embala, bonito. Ya elegiste. Ese objeto de la obligación, que era tan solo determinable, ya se ha convertido en determinado, especificado. ¿Ya? Pero vamos a suponer que tú, como estás en edad en que los muchachitos a esta edad no comen, ¿cierto? Sino, a toneladas, y como te ha venido sin desayuno, le dices, señora, por favor, ahí le encargo un ratito, me voy a la cafetería a tomar. Ya, pero embala, bonito, muy bien. ¿Te vas a tomar tu café? Regresas, vengo por mi paquetito, por mi polo. Ay, jovencito, lo he vendido. ¿Cómo? Ya elegiste tú, ¿verdad? Y tú tienes el derecho a exigir, aunque te quiera dar otro de mayor calidad, a que te dé ese y nada más que ese que está determinado, ¿cierto? Esa es la seguridad jurídica que nos permite el adquirir obligaciones de dar bien cierto. Y si el bien es incierto o determinable, la obligación es válida, pero una vez que se llega a determinar, también se convierte en obligación de dar bien cierto. Entonces, ¿eso qué supone? La primera característica que puede tener, digamos, el objeto de la obligación, que es la prestación que recae siempre en cosas, es que debe estar el objeto determinado, o por lo menos ser determinado. Otra característica que tiene el objeto de la obligación, debe ser útil. O sea, que la cosa, el bien sobre el cual recae la obligación, le produzca ventaja, utilidad, que sea necesario a quién, al acreedor, ¿cierto? Nadie se obliga ni compra cosas por comprar, sino algo que se ajuste a las condiciones en que se ha prescrito esa obligación. Otro. El bien también, otra característica que tiene el objeto de la obligación es que debe ser física y jurídicamente posible. ¿Esto qué supone? Que el bien en materia de esa obligación, ¿no?, debe existir, o por lo menos ser factible de existir.
tú no puedes pretender vender, por ejemplo, vamos a suponer que le digas a una persona, ¿sabes qué? Te quiero vender, tengo una casa en Júpiter, que sepamos hasta ahorita, ¿no? Físicamente todavía es imposible, ¿no es cierto? O alguien que le diga, ¿sabes qué? Mira, tengo un caballo que habla, te lo vendo, ¿quieres caballo que habla? Sí. Allá con él celebras un contrato por un caballo que habla. ¿Ya? ¿Cuánto quieres por caballo? $4.000. Ya, aquí está. ¿Cuándo me entregas el caballo? Este sábado a las 3 de la tarde. Muy bien. Llega el sábado a las 3 de la tarde y resulta que llevas un caballo a ver qué habla, ¿no? Lo único máximo está maestrado de tal manera que cuando le dice 5 hace, ¿no? 5 relinchos. No como relincho el caballo, ¿no? Bueno, no sé si alguien sabe imitar. Bueno, y se acabó. Oye, pero tú me dijiste que habla. Ah, como tú no me entregas el caballo que habla, yo te voy a enjuiciar porque me tienes que dar un caballo que habla. Ese contrato ¿surtirá efectos jurídicos? ¿Será válido? No puede ser nulo. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para que la obligación sea válida es que el objeto, ¿no?, debe ser físicamente posible o jurídicamente posible. Físicamente es imposible. Entonces debe ser el objeto jurídicamente posible o ser factible de existir. Puede ser que no exista, pero que puede existir. Por ejemplo, ¿puedo vender yo una cosecha futura de mangos? Sí. ¿Pueden vender ustedes, vamos a poner, 4 crías de ganado, vamos, el vacuno? Claro, porque la vaca sale preñada, pare y es factible de que se pueda vender. Incluso ahora ustedes han visto los inmuebles, ¿cómo venden? ¿No? En planos, en diseño, y la mesa está mirando, ¿en cuál piso quieren? Todavía no tengo una promesa. Claro, no solo promesa, ya hay contrato, ya hay ese compromiso. Entonces, pero es válido ese contrato, de manera que si vencido el plazo en que la constructora dijo que me tenía que entregar, ¿no es cierto?, en el 5º piso de ese edificio, un departamento de tales y cuales dimensiones, con tales y tales, no, dormitorio, baño, etcétera, etcétera, y no cumple, ¿puedo o no yo hacer valer mi derecho? Sí. Es exigible, es válido. Entonces, miren, el objeto de la obligación, entonces, tiene características que son a la vez requisitos, hemos dicho. Primero, que el objeto debe ser cierto o determinado, o por lo menos ser determinado. Otro, debe ser útil. Otro, hemos dicho, debe ser física y jurídicamente posible. Y otro requisito es también, ¿no?, que sea lícito. O sea, que la obligación, ¿no?, que persigue esa prestación sea algo lícito. Tú no puedes convenir, contratar con una persona para que, por ejemplo, te abastezca, ¿no?, con 20 llantas robadas todos los días, de tal forma que yo por tu trabajito, entre comillas, te voy a pagar tanto. En fin, es ilícito. El fin debe ser lícito. ¿Qué supone? Que no vaya contra la ley, contra la moral, contra las normas de orden público. Por ejemplo, hoy que está de moda ese sicariato que ustedes han visto, ¿no?, que tantas vidas ha cobrado en el país, ¿no? Ese tipo de contratos, si algún sicario cumpliera, entre comillas, con darle vuelta a otro y no le paga con sus servicios, ¿podría demandar ante el juez el cumplimiento de esa obligación? No, pues, y si lo hace, pues el juez venga acá de los pelos, el contrato no vale, más bien usted, allá, a disposición del fiscal para que lo guarden, ya saben dónde, ¿no? Y le habrá proceso. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a hablar del otro elemento, el vínculo jurídico. ¿Qué es el vínculo jurídico? El vínculo jurídico no viene a ser sino, hemos dicho, ese nexo, ese ligamen, ese lazo que une al acreedor y al deudor. ¿Y qué es lo que da origen, o sea, ese vínculo da origen a qué? Al nacimiento de la obligación.
Ahora, el vínculo jurídico, o sea, el vínculo, ese ligamen que une a la que hoy los dos, puede estar constituido por el contrato, hemos dicho, que es ese acuerdo de voluntades, y que la mayoría pues, de obligaciones que adquirimos son de esa naturaleza, o por la ley. La ley, que ustedes saben, es aquella norma de imperioso cumplimiento y que los ciudadanos de un país estamos obligados a cumplir, ¿no? Se nos impone sobre nuestra voluntad. Sin embargo, en el fondo, como decía Rousseau, está el gran contrato social, ¿no? La obra del contrato social, por el cual nosotros, cuando elegimos a nuestros gobernantes, a través del voto, le otorgamos poder, como que le otorgamos esa facultad de representarnos, para que mientras nosotros trabajemos en distintas áreas y campos por el desarrollo del país, ellos hagan las obras que nosotros necesitamos para poder vivir, ¿no? Con seguridad, con salud, sin menoscabo, digamos, de aquellos derechos que son fundamentales en el ser humano. Ellos se obligan a construir carreteras, a construir colegios, postas, hospitales, a pagar a los profesores en los colegios nacionales, a pagar a los funcionarios. Pero ¿eso de dónde sale? Por ese voto les hemos conferido facultad para que ellos sean creativos y de repente impongan impuestos, pago de tributos en determinadas áreas, ¿no?, del quehacer humano, para que con esos recaudos ellos tengan los fondos necesarios a efectos de poder cumplir con esas obras, ¿no? Nosotros no les damos una patente de corso, ¿no? Entonces ellos se obligan a través de ese mandato. Es un poder que le conferimos. Entonces ellos, a nombre de nosotros, de alguna forma legislan. Es como si se hubieran puesto de acuerdo con nosotros, ¿no? Ustedes miren, y nosotros, ¿no?, obedecemos eso. En el fondo está ese gran contrato social que decía Rousseau. Por eso es que decimos que una obligación nace o del contrato o de la ley. Por ejemplo, por ley tenemos que pagar el IGB, ¿sí o no? Todo aquel que tenga un negocio tiene que pagar el IGB. Por ley, si tú alquilas casas, cosas, tienes que pagar el impuesto a la renta. Por ley, si tú tienes dentro de una circunscripción territorial, una municipalidad, lo que sea, alguna propiedad, cada año tienes que pagar el impuesto predial. El impuesto predial, ¿no? Así es. Por ley tenemos que pagar incluso el barrido de las calles, ¿no es cierto? Incluso ahora los arbitrios, agua, luz, aun cuando a veces el poste está sin luz, ¿no? Entonces, fíjense, las responsabilidades que se adquieren, ¿sí? Así que algún día, si son alcaldes o funcionarios, hay que ser cautelosos de eso. ¿Por qué? Pues, ¿por qué me vas a cobrar, no? Si no brindas ese servicio, ¿se dan cuenta? Barrido, seguridad, es decir, una serie de... ¿no?
Bueno, a ver. Estamos entonces hablando de lo que en sí son cada uno de los elementos de la obligación, y estamos hablando del vínculo jurídico, estableciendo que el vínculo jurídico pueden hacer de un contrato o pueden hacer de la ley. Ahora bien, vamos a pasar a estudiar, hechas estas precisiones, ¿no? Vamos a estudiar lo relacionado con la clasificación general de las obligaciones. Según me han dicho que ahora ya tienen allí una computadora, adentro hay una laptop. ¿No la usan nunca? No. Acá dice que hay una llama. Tiene que llamar a alguien. Así es que para la próxima, ojalá, si ustedes tienen a bien, y nombran a alguien que coordine con el señor encargado de distribuir o de controlar, de ver, ¿no?, las facilidades que nos debe dar para el uso de estos equipos informáticos, lo pueden hacer. Yo tengo ahí mi CD, pero bueno, como no, ahorita no, yo tampoco no tengo llave de eso, tendrían que manejarlo antes, ¿no? Bien, sí, ya tienen instalado todo. Entonces, a ver, vamos a hablar de las clases de obligaciones. Clasificación general de las obligaciones. Fíjense, realmente clasificar las obligaciones ha sido una tarea muy especial por parte de los juristas, los entendidos en derecho. Y sin duda han habido distintos criterios sobre la forma de clasificar las obligaciones, pero el criterio más aceptado, difundido, es el que tiene en cuenta sobre todo los elementos de la obligación, los elementos constitutivos de la obligación. Entonces veamos, ponen allí clasificación ya, de general, ¿no?, de las obligaciones. Doctora, discúlpeme que la fastidie, pero en relación a la consulta que le hice la vez pasada, solicité la cancelación, la disolución de contrato de la compraventa del auto malogrado que me dieron. Hay una que me dijo, Sí, resolución. hicimos la resolución finalmente, convencí al vendedor, fuimos a notaría, hicimos la resolución del contrato, solicité al notario que remueva la cláusula en la cual suspende mi derecho a acción, o sea, la dejó... Usted renunciaba al derecho No, de no, acción. yo solicité que eliminaran esa cláusula, se elimina la cláusula, entonces le vamos a convencer al vendedor de que me entregara mi dinero y se resolvió el contrato. Y usted entregó el cargo. Entró el contrato y ahora lo voy a denunciar por estafa. Claro, está aprobado. Bueno, pero como que ha zanjado. No, pero por lo menos ya recuperé. Gracias a su consejo. Ya, gracias. Bueno, ojalá que haya salud. Clasificación general de las obligaciones. A ver, vamos a ver. Miren, las obligaciones, estamos diciendo de modo general, ¿no?, se clasifican teniendo en cuenta, en primer lugar, por el número de sujetos. Por el número de sujetos que intervienen en una obligación. ¿Cómo pueden ser las obligaciones? Bueno, ustedes acaban de ver. Singulares, ¿sí? Hemos tenido ahí. Y plurales. Las singulares o únicas, ahí se denomina. Y las plurales son múltiples. ¿Cuándo una obligación es singular? Hemos dicho. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de los... Un solo acreedor y un solo acreedor.
Cuando en la obligación interviene un solo acreedor, no les dé flojera, pónganlo, y un solo deudor. Plurales, ¿cuándo? ¿Es plural? ¿O Varios múltiple? acreedores. Es varios acreedores. Ajá. O varios, ¿no? Y varios deudores, pues. Ahora, estas obligaciones plurales o múltiples, dijimos, podían ser, si hay varios acreedores y un deudor, Pasiva. pasiva. O sea, la pluralidad puede ser, pueden haber plurales, pasiva, puede ser plural, pasiva, ¿verdad? Y plural, mixta o plena. La obligación plural activa, ahí pone, no se olviden, varios acreedores, un deudor. Plural pasiva, varios deudores, un acreedor. Plural mixta o plena, Varios acreedores y varios acreedores, varios deudores. Ok, eso por el número de sujetos. Ahora veamos el otro elemento de la obligación. ¿Cuál es? El objeto. Ahora, por el objeto, que esta es la clasificación más frondosa, más amplia, por el objeto de la obligación. Por el objeto por lo que se persigue la obligación, que necesariamente es la prestación y que siempre recae en cosas, en bienes, las obligaciones pueden clasificarse en lo siguiente. Tenemos acá. Primero, vamos a ver. Por la actitud del deudor frente al acreedor. O sea, por la actitud, por la forma como va a realizar la prestación el deudor frente al acreedor. ¿Cómo pueden ser las obligaciones? Pueden ser de dos clases. Positivas o negativas. ¿Cuándo una obligación será positiva? Cuando la actitud del deudor supone un actuar, un dar, un hacer, ¿cierto? Entonces las positivas suponen un actuar, sí. Estas obligaciones positivas, a su vez, pueden ser de dos clases. De dar y de hacer. Muy bien. Cuando una obligación es de dar, todas estas van a ser motivo de estudio después. Aquí estamos viendo el esquema general. Ay, perdón. Sí. De las obligaciones, de la clasificación. Las obligaciones de dar, que suponen entregar, devolver, pagar algo, un dar, pueden ser a su vez de dos clases. De dar bien cierto, ¿recuerdan cómo he llegado ahí? De dar bien cierto o específicas. Son obligaciones específicas, también así están en la doctrina. De dar bien cierto o específicas, son obligaciones específicas. Y de dar bien incierto o genéricas. Las de dar bien incierto o específicas son obligaciones determinadas, donde el objeto está determinado, ¿no? Obligaciones, ahí lo ponen, donde el objeto está determinado, individualizado, especificado. Por ejemplo, cuando dice, ¿no?, que el señor tal compra, vamos a poner, un par de zapatos de hombre, color negro, número 48,
38. ¿No? Bueno, te amarras, ¿no? Con tacones, punta no sé cuánto, ahora que parecen escopetas, ¿no? De los muchachos que andan así, bueno, son épocas que vienen modas, ¿no? Está determinado de tal forma que resulta inconfundible. Pues si ahí dice señor que son zapatos de hombre, ¿cómo se le va a ocurrir darme zapatos de taco? ¿Cierto? No es. Dice de cuero, no me va a dar zapatos, digamos, de repente cuerina, por ahí. ¿No? Dice con amarra, no me puede dar usted con correas. ¿Se da cuenta? ¿Cuán importante es esto? Entonces, que las obligaciones de dar bien cierto, por eso se llaman específicas, ¿no? Se llaman también obligaciones determinadas. A veces en los códigos usted va a encontrar las obligaciones determinadas. ¿Qué es eso, no? No son otras que las obligaciones de dar bien cierto. Lo mismo dicen obligaciones específicas, son esas, ¿no? Los romanos le llamaron a este tipo de obligaciones la obligatio speciae, que por ahí creo que hablan ustedes. Speciae. Son las obligaciones específicas, donde el objeto, la cosa, ¿no?, sobre la cual recae la prestación de dar, está individualizado. Se le conoce específicamente, resulta inconfundible y el deudor se obliga a dar eso y solo eso, no puede entregar otra cosa aunque esta otra cosa sea de mayor valor. Bien, las obligaciones de dar bien y cierto o genéricas, ¿no? Estas también, ¿no?, se llaman o también determinables. Son aquellas en las cuales el deudor se obliga a dar un bien que solo se conoce por su género y por su cantidad. Por ejemplo, dice, por una docena de polos, 1.200 soles. Una docena, lo que sé que me tienen que dar son polos, y que es una docena, o sea, 12 polos, solo conozco por su género y cantidad. Pero no dice si son polos de mujer, de varón, o para niños, junior, en fin, no dice si son de algodón, de seda, etcétera, etcétera. Bien, ahora pasemos a hablar de las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer son aquellas en las cuales el deudor se obliga ¿a qué? A realizar un trabajo, un servicio, una obra en beneficio de ¿quién? En beneficio del acreedor. Ahora, por ejemplo, Luis Díaz Picasso dice que las obligaciones de hacer son aquellas en las que el deudor se obliga a realizar un esfuerzo físico o mental, ¿no?, en beneficio del acreedor. Claro, es una definición también bastante elocuente. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú realizas un trabajo, un servicio o una obra, hay un esfuerzo, ¿no es cierto?, un desgaste de energía físico o mental que uno puede realizar, depende del trabajo. Por ejemplo, acá, el profesor que enseña, su desgaste mayor, el esfuerzo que realiza, más que físico, ¿qué es? Mental, ¿no? El que barre, Físico. de alguna manera físico, ¿no? El que va a poner chalea, tiene, ¿no?, tareas en el campo, más al esfuerzo físico, pero realiza obligación de hacer y merece una contraprestación por ese servicio cuando trabaja para alguien, ¿verdad? Muy bien, entonces las obligaciones de hacer son, este tipo de obligaciones son positivas porque se ponen en un actuar, ¿se dan cuenta? Pero para realizar obras, trabajos, servicios. Muy bien, estas obligaciones de hacer a su vez pueden ser de 4 clases. Hay obligaciones fungibles, infungibles, de medios y de resultados. Las obligaciones fungibles. ¿Cuándo se dice que una obligación es fungible? De hacer es fungible. Cuando no es el propio deudor el que se obliga a realizar el trabajo, el servicio, sino que él lo realiza, o sea, el deudor lo hace, lo realiza
a través de terceros a su servicio. O sea, a través de otras personas. Por ejemplo, cuando ustedes se van a una peluquería, y ahí está la administradora, eso, y se le da el contrato, quiero un corte de cabello, o quiero una ondulación, o quiero pedicure, manicure, cualquier cosa que ustedes quieran como servicio, y pagan por ese servicio, la dueña de la peluquería se obliga a ella personalmente a hacerte ese manicure, el corte de cabello. No. ¿Lo hace a través de quién? De esos terceros a su servicio, que son los operarios, ¿verdad? Lo hace a través de ellos. Así es. Esa es una obligación, fungible o infungible. Fungible, porque lo realiza el deudor a través de terceros. Pero eso sí, ¿qué pasa si, no? La bendita mujer, a quien fueron ustedes allí porque ya pagaron y querían una ondulación y les chamusca el pelo y les deja pues quemado el cabello? ¿Quién te responde a ti por esos daños y perjuicios? El dueño, lógico. ¿Cómo va a hacer eso? Yo he venido a que me ondulen, no que me vuelen los cabellos y me los quemen. Bueno, ya, alguna solución dará. Ay, no señora, que disculpe. Bueno, ahora está de moda el libro de reclamaciones. Ya, ¿no? Y lo peor es que a veces te dicen virtual hasta que te enchufes con la laptop, y peor si la persona es vieja, que está en la época de la carreta, que no le gusta muchas cosas, eso, ¿qué horas? Pero bueno, ahí está. O si no, la solución. Ay señora, mire, ¿qué le parece? Le vamos a poner una peluca, aunque sea hasta que le crezca el pelo. Bueno, ahí está. Y si no, hasta lo puedes ensuciar, ¿no? Lógico. Bien, una obligación de hacer. Otro caso, te vas a un restaurante, acá en la cafetería nomás, ¿no? Y piden su sándwich, su café, vamos a poner, o a alguien que le gusta tomarse un opípero, desayuno, un saltado de carne con su par de panes y... Ok, pero ¿qué resulta? Que a la hora que se obliga a prepararlo el señor que administra, no, lo hace a través del cocinero, ¿verdad? Te traen, te sirve y encuentras una cucaracha. Sí, ¿verdad? ¿Quién te responde a ti por ese daño? Privado, no siento señora, no quiero, ¿cómo es eso? Pero claro, uno no va a hacer un lío, más te va a costar la lavada hacia la camisa, hasta que no es abogado con una cucaracha ahí, ¿no? Pero, disculpen ustedes los ejemplos para entender, ¿no? Cómo es que una obligación de hacer es fungible cuando puede ser realizada, ejecutada por terceros al servicio del deudor. Pero el que responde es el deudor, porque con él he hecho el trato, el contrato. Ok. Obligaciones infungibles. Aquellas que tienen que ser realizadas, ejecutadas por el propio obligado, por el propio deudor, y no por otra persona. Por eso son infungibles. No por otra persona, no se pueden transmitir a otros. Tiene que ser hecha por el propio obligado. Estas obligaciones justamente se llaman infungibles. ¿Por qué? Porque el obligado a hacer, ¿no? Se entiende que dada su ciencia en él, su experiencia, su pericia, su arte, se obliga a hacerlo él personalmente y no otra persona. Él no puede delegar en otra persona. Este tipo de obligaciones se denominan obligaciones que fueran personalísimas o intuito personal. ¿No? Obligaciones, aquí están las obligaciones personalísimas o intuito personal. Son indelegables, nadie lo puede realizar a nombre de otro, ¿no? Es el caso, por ejemplo, acá que nosotros tenemos los profesores, ¿no? Profesor que es contratado por la universidad para que enseñe, o el profesor que de repente entra por concurso público, ¿no? Que también es, porque acá vemos dos tipos de profesores, los ordinarios, los que hemos sido nombrados, hemos entrado por concurso público, no hemos entrado por la ventana, y los profesores contratados. Claro que también hay buenos, pero se entiende que han sido seleccionados porque se considera que tienen método, conocen, dominan estos temas, de manera que ellos personalmente se obligan a enseñar.
Por eso que no se puede mandar a otra persona, salvo un imponderable que estuviera enfermo, ¿no? A que pierdan, ya pues que vaya otro, pero de lo contrario, son obligaciones intuito personales, ¿no? Igual, el juez que es nombrado, ¿no? Designado para un determinado juzgado. El juez no puede agarrar y decir, uy, no, esta semana yo me voy de parranda, me voy y mando pues aunque sea a mi cuñado o a mi sobrino, por más que sea abogado, para que desempeñe el cargo, ¿no? Él se obliga personalmente, ¿no? Son obligaciones personalísimas. Se supone que si esa persona ha sido elegida juez o se le ha asignado provisionalmente, es porque creemos que es una persona que merece confianza, dada su idoneidad, su probidad, su honradez, su honestidad, ¿no? Entonces se obliga a él personalmente. Obligaciones intuito personales. Otro caso. Vamos a poner que quisiéramos traer a un cantante famoso, a ver ustedes qué conocen. Acá, para que anime, vamos a suponer, puede ser un cumpleaños, una fiesta, o quieren traerlo simplemente como en esos shows que hay, ¿no? Hay gente que se dedica a esa actividad, incluso cobran muy buenas cantidades de dinero para que esta gente vaya. ¿Y por qué la gente paga a veces hasta caprichos? Porque quiere oírlo a él, personalmente a él. O vamos a poner que quiera alguien contratar a Shakira, que ya saben que tiene un estilo especial, canta. Shakira no puede pretender mandar a su hermano, ¿cierto? ¿Qué clase de obligación adquiere Shakira en primer lugar? ¿De dar o hacer? De hacer. ¿Es una obligación fungible o infungible? Fungible. Se obliga a ella personalmente. Ella, ¿no? Bien. Ahora, obligaciones de medios. ¿Qué son las obligaciones de medios? Las obligaciones de medios son aquellas en las cuales el deudor se obliga también. El deudor se obliga a poner todo de sí, o sea, todo lo mejor que tenga, en el cumplimiento de su obligación. Poner su conocimiento, su ciencia, también su experiencia, a fin de que el acreedor obtenga el beneficio que desee. Simplemente se obliga a eso, a esforzarse para que ese acreedor que me ha contratado obtenga el beneficio que él desea. Por ejemplo, el caso del médico, ¿no? Hay un médico, vamos a poner, especialista en neurología, ¿no? Antes había el famoso doctor Roca, ¿se acuerdan? ¿No? Un gran cirujano. Y pues la gente quería que el doctor Roca lo opere. ¿Qué clase de obligación adquiría en primer lugar el doctor Roca? De hacer. ¿Fungible o infungible? Infungible. Infungible. Pero aún así, siendo infungible, es una obligación de medios. ¿Cuándo una obligación es de medios? Cuando el deudor se obliga a poner todo de sí para que logre el acreedor su cometido, pero no le puede asegurar al acreedor el resultado. ¿Por qué? Por ejemplo, generalmente, miren, las obligaciones de medios son obligaciones de servicio. Por ejemplo, el abogado que se compromete a ejercer la defensa de una persona, ¿no? Que de repente esté en la cárcel o que ha sido inculpada de determinado delito. Ya vamos, inclusive sí, vamos a poner, a ver, traiga los antecedentes, él va a poner todo de sí. Va a tratar de lograr, vamos a poner, que lo exculpen de eso. Eso es lo que ofrece y se esmera, se esfuerza. Pero él no puede asegurar el resultado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si al juez le rompe la mano y a pesar de eso lo condena? No está en sus manos, no va él a resolver. De alguna manera hay un tercero que intermedia ahí, ¿no? Entonces, esas son obligaciones de medios. Yo soy un facilitador para que tú logres tu libertad, o soy un facilitador para reivindicar tu bien, vamos a probar palmariamente todo. Pero yo no te puedo garantizar resultados. Creo, tengo fe en mi trabajo, en mi esfuerzo, ¿no? Pero el resultado no te lo puedo asegurar. ¿Por qué?
de alguna forma, ahí quien va a resolver a veces es el juez, otra persona, no va a depender solo de mí. Otro caso, yo, el profesor, yo y todos los profesores aquí, nosotros adquirimos una obligación de medios. Nosotros no le podemos asegurar ni al decano, ni al rector, ni a ustedes que todo pasará. ¿Por qué? Porque también mucho depende de ustedes. Me pueden estar mirando, pero yo no sé si están pensando ya ahorita en lo que harán el jueves, viernes y sábado. Me pueden estar mirando, pero su pensamiento vuela, porque hay cosas que no se pueden pues casi auscultar, medir, así, ¿no? De igual manera, reciben acá la información, el conocimiento, participan todos, pero se van a su casa y chao, el cuaderno no lo ven hasta la otra semana que vienen, recién lo abren. ¿Y tienen una lectura? No dan. ¿Se dan cuenta? Entonces, obligaciones de medios adquirimos nosotros. Lo único que podemos prometer es hacer todo el esfuerzo necesario para hacer comprensibles las lecciones, hacer que ustedes tomen interés en esto, pero yo no les puedo garantizar que todo es porque también depende del esfuerzo de ustedes, ¿se dan cuenta? Obligación de medios. Igual el médico, ay doctorcito, mira, mi hijo se muere, ¿no? A veces la gente llega a un momento de emergencia, a ver qué tiene acá ya, que parece que es una apendicitis, ¿no? Vamos a tratar de salvarle la vida porque parece que se la ha reventado, vamos a poner ahí la apéndice y pone, le hace el dedo quirúrgico. Pero en una de esas de repente, cualquier otra falla, no, y muere en ese interino. ¿Responderá ese médico por los daños y perjuicios? No, por ejemplo. Pero claro, sí responderá si se demuestra, por ejemplo, que el médico, vamos a ver, dijo que iba a operar a las 10 de la mañana, ¿no? Y de repente ya se viene el Mundial de Fútbol de Brasil. Está jugando el Perú, no, que el Perú, ¿verdad? Está jugando, y se entretiene y le da a las 3 de la tarde. Y ya le había dicho a la anestesista que a las 10 de la mañana era para operar. De repente viene, ay doctor, pero ya está consciente, está lúcido, hágale otra anestesia. Y el otro, ¿se dan cuenta? Allí, esa obligación de hacer, por más que sea de medios, ha habido ¿qué? En negligencia, irresponsabilidad, ahogado con culpa, con desidia, con indiferencia, es una vida. Y en el médico es imperdonable porque él sabe la secuela, las consecuencias a que da lugar, ¿no? Una anestesia. Igual el abogado, ¿no? Vamos a poner que sabe que tiene 10 días para apelar un proceso de conocimiento y apela recién al 15º día y se demuestra eso. ¿Qué es? ¿Abogado o zapatero? Abogado. Entonces, ¿cómo usted no sabía el plazo? En cualquier persona es imperdonable, se dan cuenta, pero en él, que es un facilitador del derecho, de la justicia, un operador judicial, imperdonable, que haya perdido el juicio por negligencia. ¿Se dan cuenta? Por negligencia. Eso es lo que tenemos que saber en un momento dado cuando hay que reclamar algo, ¿no? Entonces tenemos las obligaciones de medios, repito, son obligaciones de hacer, en las que el deudor se obliga a él a hacer, a poner todo su esfuerzo, su ciencia, su experiencia, su arte, para que el acreedor que le paga por ese servicio obtenga, ¿no?, el beneficio que quiere, la ventaja, la utilidad que quiere, pero no le puede asegurar, no responde por el resultado. Tal es el caso del médico, el abogado, el profesor, por ejemplo, ¿no? Bien. Ahora pasamos a hablar de las obligaciones de resultado. Las obligaciones de resultado son aquellas obligaciones de hacer en las que, diríase, el deudor se obliga a realizar todo su esfuerzo, su trabajo y a asegurarle así al acreedor el resultado, el cumplimiento pleno de la obligación. Yo diría que esas obligaciones de hacer de resultados son las más perfectas. ¿Por qué? Porque aparte de ser tú un facilitador que vas a poner todo de sí, hacerlo de la mejor manera, todavía tienes que responder por esa cosa, por ese resultado. Las obligaciones de resultado, mire, casi siempre son obligaciones de obra, ¿no? De obra. Por ejemplo,
Supongamos que ustedes tuvieran gustos exquisitos, ¿no? Ya están empezando a ganar, han encontrado un trabajito, bueno, siempre han tenido naturalmente lo normal en un hogar, su cama, su dormitorio. Pero tú, como estás ganando bien y siempre has soñado tener un dormitorio tipo Luis XV, ¿ah? Con recovecos, con maderas, con cosas, ¿no? Porque sí, pues cada uno es, ¿no? Tiene su propio gusto. Bueno, a mí personalmente no me gusta porque que tanto digo polvo, no me gusta tanto recoveco que uno respira. Pero hay gente que le gusta, ¿no? Detalles, cosas. Mandas a hacer, quiero una cama tipo Luis XV con patas tipo, ¿cómo se llama? Pat de león y todo, ¿no? Ya. Le has dicho el modelo, le has dicho la calidad de la madera, cedro fino, señor, y cedro nicaragüense, ¿eh? ¿Quieres? Muy bien, ya. Ok. De tal color. ¿Y qué sucede? Que el carpintero te ha hecho la cama, pero te ha hecho tipo Bizancio, o sea, esa cama nada más, ¿no? Recta, se acabó. Oiga, señor, si acá estaba el modelo. ¿Pero qué tiene? Si es cama. Sí, pero ¿quién? Yo le estoy pagando incluso más para que usted haga lo que yo le dije. ¿Habrá satisfecho las expectativas del acreedor esa persona? No me doy por satisfecha, no ha cumplido, ¿no? Y yo, si quiero, puedo decirles, ¿sabe qué? ¿Lo vuelve a hacer? O lo hace un tercero y eso sí usted me tiene que pagar. Ay, no, pero ¿cómo voy a pagar? Pero su problema, ¿no? O simplemente no quiero nada, resuelvo el contrato. Se acabó, me da mi plata, mis intereses y los frutos dejados de percibir. Si es que vamos a poner frutos, sería si vamos a poner de repente un hostal, un hotel y quería para inaugurar ¿no? Y no lo pude hacer porque el señor no cumplió, puede ser. Entonces, las obligaciones de resultado son obligaciones donde el deudor se obliga a realizar todo su esfuerzo, su trabajo para ejecutar una obra. Generalmente son obras que son apreciables, tangibles por los sentidos. Por ejemplo, cuando mandas a hacer, como le decía, una cama tipo Luis XV, otra. Quieres de repente que te pinte en tu casa. Quiero que pinte usted toda mi casa, pero quiero, mire, de un color, van a poner marfil, ¿no? Y que los muros van a poner de abajo sean color, un color medio, ¿qué le digo? Beige o algo así, un tono que contraste un tanto, pero no muy chillón. Ya, ok. ¿Qué resulta? Que el señor, en lugar de pintarte color marfil, te ha pintado un amarillo que sientes que con el calor todavía más arde la casa. ¿Habrá satisfecho la expectativa de la creadora? Otro caso, vamos a poner que termina usted su carrera, terminaron triunfantes, sustentaron su expediente, se titulan de abogado y como es natural, ¿no? El día de la colación, de la fiesta, te mandas a hacer, no quieres ir incluso, porque algunos muchachos y con el mismo terno con que sustentaste, sino con otro terno nuevo para la fiesta. Te mandas a hacer tu terno y le has dicho al sastre que te haga un terno, pantalón, saco y además un chalequito. Tú eres talla, vamos a poner, L. Y te ha hecho el pantalón, el saco, pero el pantalón te lo ha hecho que te queda para arriba. ¿Estás satisfecho tú por el resultado? No, señor, yo quiero acá. Oiga, que le agregaremos un pedazo. ¿Cómo lo va a agregar como parchado? Se puede bajar la bastilla, pero ya agregar, miren la distancia. No se puede, ¿se dan cuenta? Miren cuán importante es tener estos criterios a efectos de poder determinar en un momento dado si el deudor ha cumplido o no con la obligación. Entonces, las obligaciones de resultados generalmente se refieren a trabajos, a obras, donde se aprecia la cosa por los sentidos, ¿no? Bien, ahora pasemos, ya estoy ahora, negativas. Ya, las obligaciones negativas son obligaciones de no hacer. Están aquí las obligaciones de no hacer. En las que el deudor se obliga a no realizar un trabajo, un servicio, una obra, para beneficio ¿de quién? Del acreedor. O sea, se obliga a no realizar, a no ejecutarlos. Por ejemplo, el caso de
Generalmente, por ejemplo, estos vendedores, estos señores artesanos de Gamarra, que hacen, más que artesanos, son estos que confeccionistas, ¿no? Quedan con una empresa, una Ripley o Saga, les van a confeccionar, mire señor, 1 millar de polos, ¿no? De tales y cuales características. Muy bien. En este caso, le dicen, eso sí, esos polos solo los fabrica para mí, no para otra persona. Entonces, por un lado, si bien es cierto que estos señores que van a confeccionar esos polos adquieren una obligación de hacer, a su vez adquieren una obligación de no hacer, de no realizar ese mismo trabajo para otros de la competencia, ¿cierto? De manera que incumplirán si realizan ese trabajo. Otro caso, vamos a suponer que nosotros acá fuéramos dueños de una, ¿qué le digo? Una joyería, vamos a poner, donde vendemos pues joyas todos los días, más o menos unos 20.000 soles diarios, de los cuales nos queda de ganancia líquida 10.000 soles, que al mes vienen a ser 300.000, ¿no? 10.300.000. ¿Y qué sucede? Que al frente hay una señora que acaba de abrir también una joyería, pero claro, con cositas y todo, pero dice ustedes, si la señora le va bien, de repente me va a hacer también la competencia. Tú puedes agarrar y proponerle, miren señora, ¿qué le parece? No ponga usted la joyería. Y yo, a cambio de eso, le voy a pagar 10.000 soles mensuales. De repente la mujer lo piensa bien y dice, ah, claro, 10.000 soles mensuales no está mal, más de 300 soles diarios, a tener que sacar licencia, tener que pagar trabajadores, la SUNAT y hacer. ¿Qué clase de obligación adquiere? De no hacer, de no poner el mismo negocio que tú para no hacerte la competencia, a cambio de lo cual tú le pagas. Y lo que no está prohibido está permitido. Así es. U otro caso, vamos a poner, ¿no? Que tuviéramos acá y hay varias joyerías y ahí la señora de al frente ha puesto, si alquila este local especial para comercio, actividades comerciales. Oh, bueno, primero dicen, no falta un joyero, va a abrir ahí un negocio, me va a hacer la competencia. Voy a la señora y le digo, señora, ¿cuánto cobra usted por el alquiler de... alquíleme? No, yo le voy a pagar tanto, venga lo cerrado, no le alquile a nadie. Ella tiene la obligación de no hacer, de no alquilarle a nadie para que no te haga la competencia, para favorecer, ¿no? Se da casos. Entonces son obligaciones de abstinencia, de no hacer. Y estas obligaciones de no hacer, unas pueden ser contractuales, pero otras pueden ser legales. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros viviéramos aquí esto fuera un edificio multifamiliar, que esta es nuestra casa. Y hemos comprado esto, se supone que ahí están los pasadizos, pero cuando queremos para allá pasar, hay una vecina que es una bendita, por lo contrario, que no quiere que pase por ahí, que no ensucie su... Oiga, señor, ¿y por dónde voy a pasar si esos son pasadizos comunes? Es una servidumbre de paso, recuerda usted estudiar Derecho Real, y no quiere que pase. No, yo tranquilo la emplazo judicialmente, porque por ley, ¿cierto? Está obligada a abstenerse, a no perturbar el libre tránsito. Obligación de no hacer, obligación de no hacer. Otro caso, por ejemplo, ustedes han visto estas animadoras de televisión, como por ejemplo esta señora Rey, este señor Salazar, Flaquito que hay. No, ellos adquieren para el canal N obligación de hacer ese servicio solo para el canal N, pero a su vez adquieren la obligación de no hacer esa misma producción para un canal de la competencia. Porque lo perjudican, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, y ahí pues nos vamos a quedar por ahora porque esta clasificación es bastante grandecita y yo les dije bien claro que iba a tomar ya la hora me ha ganado, entonces lo dejamos el día jueves. ¿Va a haber clase en la mañana? En la mañana hay. Olvídense, sí, acá nunca. Sí. El jueves hay mediodía. En la tarde no hay ni el viernes.
Yo le digo porque el sábado de gloria y domingo de resurrección, ¿qué me toca? Dictar curso de actualización, voy a venir, ya me dijeron, ya me advirtieron, porque hay clase.